gustaría mencionar también una posición que detento y que me llena de orgullo, que es de ser miembro del directorio de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y me da mucho placer compartir con muchos estudiantes de la universidad algunas reflexiones esta mañana, porque ellos son el objetivo, la preocupación permanente en materia de calidad educativa y bienestar estudiantil de todo el directorio y del presidente fundador de la Universidad, Raúl Díaz Canseco. Felicito a FAES por organizar este campus alrededor del concepto de estabilidad política y libertad, porque verdaderamente creo que son las claves de la prosperidad a largo plazo. Raúl nos decía el lunes por la mañana que estamos viviendo una época de cambios y que él percibía que también un cambio de época. Y citaba para eso algunos eventos que han ocurrido en los últimos 20 años que me parecen a mí marcaron a fuego el ritmo de la economía y la política internacional. Sin duda, el primero de ellos fue la desaparición del muro de Berlín y del comunismo sobre el filo de la década del 90, el inicio de la década del 90. Me parece que es extremadamente relevante porque marca de alguna manera un hito y concluye un periodo histórico que fue el del siglo XX, que a mí me gusta llamar como un siglo salvaje. Salvaje porque por motivos previsibles más que imprevisibles, por motivos relacionados con las ideas de los hombres, vivimos episodios que terminaron con la vida de decenas de millones de personas, tanto a través de guerras como de represión política. Me parece que es un hecho muy significativo del que tenemos que aprender para que en las discusiones que tengamos en el futuro, en este siglo XXI, aprendamos esas lecciones y sepamos que llevar las ideas a los extremos tienen consecuencias verdaderamente peligrosas para el bienestar de la gente, para la vida de las personas, para la estabilidad de las sociedades. El segundo hecho que recordamos fue ya a mediados de la década de los 90, el surgimiento de Internet, que cambió las relaciones de los consumidores con los mercados, de las empresas con los proveedores y de los ciudadanos con la información. Transformó completamente la forma en la que nos comunicamos y en la que participamos del proceso de producción y consumo y disparó un proceso que a través de los años culmina lo que tenemos hoy, que es el surgimiento, en mi opinión, de una nueva economía. Y más adelante les explico por qué me refiero a este evento como el surgimiento de una economía nueva. En el año 2000 y 2001 tenemos el ataque terrorista a las Torres Gemelas, que marca otra vez un cambio de paradigma en un mundo que se había declarado unipolar, bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Al caer el muro de Berlín, desaparecer el comunismo, la economía de mercado y la democracia aparecen triunfantes en el escenario internacional, sin oposición y casi inesperadamente, diría, a pesar de que hubo una gran cantidad de atentados terroristas en distintos países, en Argentina, por ejemplo, entre el 92 y el 94, en las montañas judías, que terminaron con el asesinato de centenares de ciudadanos argentinos, los ataques en Tanzania, en Kenia, a las embajadas norteamericanas, en Yemen, en los años 97 y 98. Pero a pesar de todos estos indicadores, nadie previó, nadie vio ese cisne negro que representó el ataque a las Torres Gemelas y que cambió la dinámica política del mundo de una manera dramática y yo creo que definitiva. Formó coaliciones de países, primero coaliciones de países que voluntariamente trabajaron en invadir Afganistán e eliminar lo que se consideraba la fuente de esos ataques terroristas, pero que después cambiaron de balance cuando se trató de enfrentar el desafío que planteaba Irak y la elaboración de armas de destrucción masiva. Me parece que eso cambió el balance político, la percepción de la comunidad internacional, y a mí me tocó vivirlo muy de cerca desde las Naciones Unidas y ver cómo las distintas coaliciones de países cambiaban de conformación, cómo se discutían estos eventos y la importancia relativa que le daban cada uno de los países. Pocos años después de ello, y tal vez de alguna manera inesperada para los observadores que no estaban tan informados, nos encontramos con otro evento fenomenal, que me parece que no puede soslayarse,
que se inicia en 2007, pero sale a la luz de manera terminante en 2008, del cual todos hablamos todavía hoy, 4 años después, y que hemos llamado la crisis financiera internacional más importante desde el año 1930. Yo creo que esa crisis financiera, más que una crisis financiera en términos estándar, en términos habituales, como la discuten los economistas, consiste en una gran contracción y es un verdadero cambio de era económico, porque constituye el fin del ciclo de la deuda. A partir de 2007 y 2008 ocurre un hecho sin precedentes, que para mí está en la base de esta nueva economía que surge, y que desaparece la deuda como recurso para continuar el crecimiento. Le digo, y la llamo gran contracción porque el proceso básico que genera es un desapalancamiento de las economías más avanzadas. Los consumidores de las economías más desarrolladas tienen que dejar de endeudarse y comenzar a ahorrar. Y si ustedes miran, la tasa de endeudamiento de las familias americanas en 2007 y 2008 van a ver que se ha reducido 10 veces desde esa época hasta 2012. Sobre esa base se construye lo que Raúl Díaz-Canseco llamaba un cambio de época. Porque en la mayor parte de mi carrera profesional, a mí me han enseñado y yo he visto que el mundo está liderado por un puñado de economías desarrolladas. Bueno, mis queridos amigos, estudiantes, profesores, a partir desde el año 2008 en adelante se ha disparado la participación de los países denominados emergentes en el Producto Bruto Internacional. Hemos pasado de niveles cercanos al 30% a 49% este año 2012 y vamos a pasar el 50% de aquí al 2015. Es decir, que el motor del crecimiento de la economía internacional ya no está más en las economías maduras, sino que pasa a ser una responsabilidad de las economías emergentes. Por supuesto, ahí está el liderazgo de China y de India, pero también hay una participación enorme de las economías latinoamericanas. Tal vez el hecho que marca de una manera más determinante un cambio de época se relaciona con que por primera vez desde el siglo XIX el mundo está presenciando la emergencia de una nueva clase media global. Y me voy a referir a este tema con algunos números, porque no quiero que les quede la impresión de que esta es una idea mía. Hay una gran cantidad de trabajos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Centro de Desarrollo de la OECD, muchos trabajos académicos, algunos de los cuales estamos trabajando con la universidad, que tratan de definir este fenómeno. Si yo definiera de una manera arbitraria a la clase media global, como aquellas personas que gastan entre 10 y 100 dólares por día, a paridad de poder de compra. Entonces yo podría decir que en el mundo hoy hay unas 2.000 millones de personas viviendo en ese rango. 55% de esas personas viven en Estados Unidos y Europa y Japón. Y ellos representan el 65% del total del gasto de esa clase media global. En solamente 8 años, mis queridos amigos, esa situación va a cambiar dramáticamente a estas tasas de crecimiento. 54% de la población que integre la clase media global va a vivir en Asia y van a ser responsables por el 42% del total del gasto de la clase media global. Ese es un cambio muy importante, es un cambio muy importante en los patrones de consumo, es un cambio muy importante en las cosas que vamos a poder exportar, producir, en aquellos sectores donde vamos a tener que invertir. Y también implica un cambio muy importante en el paradigma político, porque estos países que van a ser la casa del 54% de la clase media global también van a ser al mismo tiempo la casa de la mayor cantidad de pobres del planeta. En solamente 4 estados de la India encontramos más pobres que en toda el África subsahariana. En América Latina vamos a tener que mirar a este fenómeno, vamos a tener que aprender a verlo, porque yo les mencioné qué pasaba con Asia y con Europa, pero no mencioné qué pasaba con la clase media de América Latina. La clase media de América Latina se quedará más o menos en el mismo porcentaje que tiene hoy, en términos de su participación en la clase media mundial. Y hoy son 2.000 millones de personas, pero en 2020 van a ser 3.400 millones de personas. Vamos a crecer en términos absolutos
pero a mantener la participación relativa. Y yo tengo miedo que, a pesar de las oportunidades que nos presentan las exportaciones de alimentos y energía, no sepamos aprovechar, como no pudimos hacerlo en el siglo XIX, esa oportunidad para construir un Estado moderno y una nueva relación de los ciudadanos con la política. En el siglo XIX, América Latina fue un gran exportador de energía y alimentos a las economías más desarrolladas. Inclusive tuvimos la capacidad de condonar deudas de países que hoy vemos como grandes potencias mundiales, en el caso de Francia, Inglaterra, España. Ese proceso dinámico de creación de riqueza se mantuvo circunscrito a la provisión de materia prima. Y una de las enseñanzas más importantes de la evolución del pensamiento económico de los últimos 50 años, después del proceso de descolonización que implicó el fin de la Segunda Guerra Mundial, es el creciente rol de la innovación y el cambio técnico en la creación de riqueza y en el bienestar de la población. Por eso es tan importante consagrar la iniciativa privada, porque el Estado se ha probado poco eficiente en generar esa innovación y cambio técnico de una manera eficiente. ¿Qué quiero decirles con esto? Lo que ustedes están haciendo en esta universidad, formándose como emprendedores, adquiriendo ese modelo de formación académica relacionada con la capacidad de emprender, es extraordinariamente importante para asegurar el futuro de las clases medias de América Latina. La innovación y el cambio técnico están en la base de la prosperidad y requieren libertad y estabilidad política. Y allí está la clave, en mi opinión, la clave del esfuerzo que tiene que hacer América Latina en los próximos años. Uno de sus principales desafíos es aumentar la tasa de incorporación de innovación y cambio técnico. Eso solo puede hacerse en un contexto de libertad económica, donde el Estado promueva la libertad de los ciudadanos, la libertad de las empresas, el desarrollo de los negocios. Y por eso me parece tan importante que tengamos esta discusión de Campus FAES en la Universidad San Ignacio de Loyola, que promueve el desarrollo de emprendedores. Por eso creo que América Latina tiene una enorme oportunidad y un enorme desafío. Y que la clave para transformar ese desafío en una oportunidad aprovechable va a estar en el desarrollo de las capacidades sociales de cada uno de los agentes de transformación de la vida política y económica, construyendo un Estado moderno que asegure y expanda las garantías de los ciudadanos. Y ahora tenemos que formular un nuevo modelo de Estado. Ese es el desafío grande que tiene América Latina. Un nuevo modelo de Estado que pueda enfrentar desafíos como el narcotráfico que mencionaba Alfredo, desafíos como la seguridad, desafíos como la educación. Ese nuevo modelo de Estado tiene que volverse más próximo a los ciudadanos. Yo los animo a que ustedes encuentren sus propios canales de participación en este proceso. Y tanto en la política como en la economía defiendan la importancia de sostener y expandir sus derechos y libertades individuales. Porque haciendo eso están haciendo una enorme contribución para que el Perú, la América Latina, encuentren su lugar en un mundo que está cambiando de época, en un mundo que plantea enormes desafíos. Este es un momento donde tenemos que pensar que no habrá mecanismos mágicos de mercado ni mecanismos mágicos del Estado que resuelvan nuestros problemas. Es un momento donde tenemos que pensar cómo vamos a usar nuestras capacidades para asegurarnos de proteger nuestros derechos y libertades y construir, hacer nuestra contribución para construir un mundo más justo, más equitativo y más libre. Muchas gracias.